El silencio de la sala de cuidados intensivos era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos. El sonido repetitivo y metálico de los monitores cardíacos marcaba un ritmo extraño, entre vida y muerte, como un tambor lejano que recordaba que en esa cama fría y luminosa yacía un hombre cuya fortuna era tan grande que podía comprar ciudades enteras, pero que ahora no podía comprar un solo latido más de su corazón. El millonario Arturo Villaseñor, un nombre que en las portadas de revistas significaba poder, lujo y dominio, estaba reducido a un cuerpo inmóvil, conectado a tubos, dependiente de máquinas y rodeado de médicos que caminaban con pasos medidos, casi temerosos de ser ellos quienes anunciaran el final de su historia. La luz blanca del hospital brillaba con un resplandor casi cruel, resaltando la palidez de su rostro, la fragilidad de sus manos y la quietud de su pecho que apenas se levantaba con la ayuda de un respirador. Afuera, los pasillos relucían con mármol caro y flores frescas enviadas por socios políticos y empresarios que fingían preocupación, pero dentro de esa habitación, lo que latía con fuerza no era la maquinaria del poder, sino algo que ninguno de los presentes había calculado: la inocencia y el corazón de una niña. Ella, con sus trenzas desordenadas, con los zapatos desgastados que delataban el sacrificio de su madre para comprar al menos un par decente, miraba la cama con la ingenuidad de quien no entiende del todo la magnitud del lugar en el que está. La pequeña Camila sostenía con fuerza la mano áspera de su madre, Rosa, la empleada negra que había trabajado durante años limpiando los pisos de mármol de la mansión de los Villaseñor, preparando los desayunos que nadie agradecía, doblando sábanas que nadie recordaba quién lavaba. Rosa siempre fue invisible para los ricos, una sombra útil pero silenciosa. Y, sin embargo, en ese momento, su hija estaba a punto de romper ese muro de indiferencia con un acto tan simple como impredecible. Camila soltó la mano de su madre y con pasos temblorosos se acercó a la cama del millonario. Los guardias intentaron detenerla, pero nadie tuvo la fuerza moral de impedirle avanzar. Se subió con torpeza, apoyando primero sus rodillas, luego arrastrando su cuerpo pequeño hasta quedar sentada junto a aquel gigante dormido. Y entonces ocurrió lo impensable. Los monitores médicos comenzaron a emitir un sonido diferente, más acelerado, como si el corazón del millonario hubiera reconocido la presencia de alguien a quien llevaba esperando en silencio. Los ojos de los médicos se abrieron de par en par, las enfermeras se miraron incrédulas, y un murmullo recorrió la sala. Algo estaba sucediendo. Algo que desafiaba la lógica médica y la fría distancia del dinero. Y aquí comienza nuestra historia. Una historia que no es solo de riqueza o pobreza, sino de un secreto enterrado, de un amor negado y de la fuerza indomable de la inocencia. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí vives las historias más emocionantes de YouTube. Rosa había llegado al hospital con la cabeza gacha, como lo hacía siempre. Era la forma en la que había aprendido a sobrevivir entre los ricos, caminar ligera, no hacer ruido, pasar desapercibida. Pero ese día, algo dentro de ella se quebró. Ver a su hija contemplar al hombre que había sido su patrón y al mismo tiempo, la raíz de un secreto que había cargado durante tantos años, le revolvía el alma. Camila no sabía la verdad. Para ella, aquel hombre era un desconocido poderoso que yacía dormido. Pero Rosa sabía. Rosa había amado y había sufrido. Rosa conocía en silencio lo que nadie más se atrevía a decir. Esa niña inocente era sangre del mismo hombre que ahora parecía debatirse entre la vida y la muerte. El millonario Arturo Villaseñor, cuya riqueza se levantaba sobre edificios, fábricas y cuentas bancarias interminables, nunca había imaginado que, más allá de los contratos y los lujos, había sembrado en secreto una semilla de amor en el corazón de una mujer humilde. Y ese fruto ahora estaba allí, respirando fuerte, con el coraje de la infancia, sin comprender que su gesto inocente podía cambiar el destino de todos. El contraste era brutal. El lujo frío del hospital privado, con paredes de cristal y médicos vestidos como generales de guerra,
frente a la calidez simple de una niña con olor a jabón barato y manos ásperas de tanto jugar en la tierra. El dinero contra el amor verdadero, la arrogancia de una familia rica contra la pureza de una hija que no pedía nada, solo acercarse a quien, sin saberlo, era parte de ella. Los monitores seguían alterados, como si anunciaran que algo imposible estaba ocurriendo. Rosa, paralizada entre miedo y esperanza, no sabía si correr y bajar a su hija de la cama o dejarla allí, como si un instinto materno le susurrara que ese momento era más grande que su propio temor. Los médicos se acercaron rápidamente, pero ninguno pudo explicar con certeza por qué, después de tantos días de estabilidad fría, el corazón de Arturo Villaseñor parecía reaccionar justo en el instante en que una niña desconocida, o quizá no tan desconocida, se atrevió a subir a su cama. La familia rica, que observaba desde la puerta con gesto de desprecio, no tardaría en reaccionar, porque lo que estaba a punto de revelarse no solo pondría en jaque la herencia, sino el prestigio de un apellido construido sobre secretos y silencios. Y así, entre el eco de los monitores, los susurros de sorpresa y la respiración inocente de Camila, comenzó la historia que conmocionaría a todos. Rosa caminaba como si flotara en medio de aquel hospital de lujo, donde los techos eran tan altos que parecían querer recordarle constantemente que ella pertenecía al suelo, al rincón más bajo. El eco de sus pasos tímidos sobre el mármol pulido contrastaba con el ruido seguro y autoritario de los tacones de las mujeres ricas que pasaban por el pasillo, con sus bolsos de diseñador colgando como medallas de victoria. Nadie miraba a Rosa a los ojos, nadie reparaba en la niña que sostenía de la mano, como si fueran transparentes en un mundo donde solo brillaba el poder del apellido Villaseñor. Rosa había servido durante muchos años en la mansión de la familia. Había visto de cerca fiestas fastuosas con candelabros de cristal, vinos importados y risas falsas que se alargaban hasta la madrugada. Había sentido el peso de los trajes caros que colgaba en los armarios y el aroma de perfumes franceses que impregnaban las sábanas que ella misma lavaba. Había escuchado secretos en los pasillos, gritos ahogados tras puertas cerradas y confesiones al borde de la ebriedad que se mezclaban con promesas jamás cumplidas. Y entre todo ese silencio forzado, Rosa había aprendido que los ricos vivían en otro universo, donde ella solo era una sombra útil, nunca un nombre, nunca un rostro recordado. Pero Rosa guardaba dentro de sí un secreto que ningún lujo podía borrar. Años atrás, en medio de una noche de tormenta, cuando el cielo descargaba su furia y los relámpagos iluminaban la mansión como si fueran flashes de un juicio divino, ocurrió lo que marcó su vida para siempre. Arturo Villaseñor, aquel hombre poderoso, había buscado consuelo en su humanidad más vulnerable, lejos de los trajes a medida y de las negociaciones millonarias. Y en esa noche, Rosa conoció tanto la dulzura como la condena. De esa unión nació Camila, la niña que ahora, inocente, no sabía que su sangre llevaba tanto poder como desprecio. Rosa jamás se atrevió a decirlo. ¿Cómo podía una empleada negra, humilde y sola, enfrentar a un apellido que controlaba bancos, empresas y políticos? Su silencio fue un acto de supervivencia. Crió a su hija con el esfuerzo de 1000 vidas, trabajando horas dobles, cosiendo para vecinas en las noches, ahorrando cada centavo para que Camila tuviera al menos un cuaderno nuevo en la escuela. Y cada vez que veía en el rostro de su hija los mismos rasgos que en el millonario, un escalofrío recorría su piel, la certeza de que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Camila no comprendía de jerarquías ni de secretos. Para ella, la vida era simple: jugar en el patio con una cuerda vieja, inventar canciones con las manos mojadas de jabón, reírse con la boca llena de pan duro cuando su madre conseguía traerlo. Su mayor tesoro era un pequeño oso de peluche desgastado, regalo de una vecina, al que llamaba Valiente. Y en sus sueños de niña, los castillos no estaban hechos de mármol, sino de risas y abrazos. Cuando Rosa la llevó al hospital, le dijo que debían comportarse en silencio, que aquel lugar no era como su barrio, que allí todos los ojos juzgaban. Pero Camila,
con la pureza de su infancia, no sabía caminar con miedo. Entró con los ojos bien abiertos, observando cada lámpara brillante, cada uniforme blanco, cada flor que adornaba los pasillos. Y cuando vio al hombre en coma, no sintió miedo, sino una extraña familiaridad. Era como si su corazón reconociera algo que su mente aún no entendía. Por eso, sin pedir permiso, se acercó y subió a la cama. No fue un acto de rebeldía, sino de inocencia. El impulso natural de quien siente que puede dar calor a alguien que tiembla en el frío. Y ese gesto, tan simple, desencadenó lo imposible. El corazón del millonario reaccionó. Desde la puerta de la habitación, los hermanos de Arturo y algunos de sus sobrinos observaban con el ceño fruncido. Ellos no veían ternura en la niña, solo una amenaza. La herencia que esperaban con ansias, las acciones de las empresas, las mansiones y los automóviles de lujo, todo lo que estaba a punto de pasar a sus manos, podía desmoronarse si aparecía una sombra de duda sobre la línea sucesoria. ¿Quién es esa chiquilla?, susurró uno de los sobrinos apretando los puños. La hija de la sirvienta, respondió otra, con un gesto de desprecio. Y ya sabes lo que dicen. La manzana nunca cae lejos del árbol. Las palabras, cargadas de veneno, llegaron a los oídos de Rosa como cuchillos. Ella bajó la mirada, con la garganta cerrada. No podía defender a su hija en ese momento. No podía revelar la verdad sin arriesgarlo todo. Pero en su pecho ardía una mezcla de rabia y miedo. Camila era su tesoro, su vida, y nadie tenía derecho a manchar su inocencia con odio. Cada segundo que Camila permanecía sobre la cama, los monitores seguían emitiendo variaciones extrañas. Los médicos discutían en voz baja, revisaban los datos, ajustaban cables, sin comprender del todo. Era como si aquella niña trajera consigo una energía que los aparatos no podían medir. Y Rosa, con las manos temblorosas, sentía que el secreto que había guardado durante tantos años estaba a punto de explotar en el lugar menos esperado. ¿Valía la pena seguir callando? ¿Proteger a su hija significaba ocultarla de la verdad para siempre? ¿O había llegado el momento de enfrentar a los ricos con la fuerza de una verdad que no podían comprar ni callar? Rosa recordó cada madrugada trabajando hasta que los dedos se le entumecían, cada lágrima escondida en la almohada, cada sonrisa que fingía cuando Camila le preguntaba por su padre, y en ese instante comprendió que el destino estaba empujándola hacia un abismo del que ya no habría regreso. Un pitido fuerte y repentino inundó la habitación. Los médicos corrieron hacia el monitor. La línea cardíaca de Arturo había cambiado bruscamente. Su respiración asistida mostró un leve movimiento diferente, casi imperceptible, pero suficiente para helar la sangre de todos los presentes. «¡Está reaccionando!», gritó una enfermera sorprendida. Camila, sin entender la magnitud del momento, acarició la mano del millonario y susurró: «Despierta, por favor, despierta». El murmullo recorrió toda la sala. Los familiares ricos intercambiaron miradas llenas de pánico. Rosa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperle el pecho, comprendió que lo inevitable había comenzado. El secreto que había cargado sola durante tantos años ya no podía permanecer enterrado. Algo más grande que todos ellos estaba en marcha. El ambiente en la sala de cuidados intensivos se volvió irrespirable. Lo que debía ser un espacio estéril y controlado por médicos, se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las miradas cargadas de odio eran más peligrosas que cualquier bisturí. Cada latido irregular en el monitor era como una campanada que anunciaba que algo estaba a punto de quebrarse en el mundo perfecto y blindado de los Villaseñor. Los familiares ricos rodeaban la puerta como buitres que olfateaban el peligro de perder la presa. La herencia que habían esperado con ansias, la fortuna que ya casi sentían entre sus dedos, corría ahora el riesgo de desvanecerse como arena fina. El millonario, que hasta hace unos minutos parecía destinado a permanecer en un limbo sin despertar, había reaccionado justo con la presencia de una niña desconocida. Y eso, para ellos, no era una casualidad, era una amenaza.
Esto es inaceptable, bramó Sofía Villaseñor, hermana menor de Arturo, con la voz aguda que rebotaba en las paredes del pasillo. ¿Quién permitió que esa niña subiera a la cama? Saquen a esa gente de aquí ahora mismo. Los guardias de seguridad, acostumbrados a obedecer órdenes sin cuestionar, dudaron por primera vez. Había algo en la escena que los mantenía paralizados. La inocencia de la niña, la fuerza invisible que parecía emanar de su presencia. Rosa, con la mirada baja pero el corazón en llamas, apretó las manos sudorosas. Su instinto le decía que debía proteger a su hija de esa lluvia de desprecios, pero también sabía que había una verdad latiendo detrás de todo que, tarde o temprano, haría estallar aquella farsa de poder. Los médicos, aunque profesionales, no pudieron evitar cruzar miradas cargadas de desconcierto. Habían visto miles de pacientes en estado de coma, pero ninguno que reaccionara de manera tan evidente al contacto de alguien en particular. Uno de los doctores, un hombre de cabello gris y lentes gruesos, se atrevió a murmurar: «Es como si su cuerpo reconociera a la niña, como si existiera un vínculo más allá de lo biológico». Esa frase, dicha con voz baja, fue suficiente para encender aún más la furia de Sofía y los demás familiares. El veneno se les escapaba por la boca en forma de susurros. Seguro es una invención de la sirvienta. Esa niña vino aquí a hacer un espectáculo para quedarse con algo de la herencia. ¡Qué insolencia traer a esa criatura a un lugar como este! Cada palabra era un golpe invisible contra Rosa, que apretaba los labios para no gritar. No era la primera vez que escuchaba insultos velados, comentarios racistas y miradas que la reducían a una sombra indeseada. Pero esa vez no estaba sola. Su hija era el blanco, y eso era algo que no podía tolerar. La familia exigió a los médicos que retiraran inmediatamente a Camila de la habitación. El argumento oficial era protocolos hospitalarios, pero todos sabían que la verdadera razón era el miedo. Miedo a que esa niña, con un simple gesto, despertara la verdad que llevaban años ocultando bajo alfombras de seda. «Doctor», dijo Sofía con voz firme y una sonrisa helada, «este hospital es pagado por nuestra familia. No queremos a esa niña aquí dentro». El médico, dividido entre la ética y la presión, dudó unos segundos. Pero antes de que pudiera responder, Camila, con la voz dulce que solo los niños poseen, preguntó: «¿Por qué no quieren que yo lo abrace?». El silencio se hizo pesado, como un trueno contenido en el aire. Los ojos de los presentes se clavaron en ella, y por un momento, incluso Sofía perdió el aliento. Era imposible no sentir el golpe de esa pregunta inocente, que desarmaba cualquier argumento. Rosa la abrazó con fuerza, temiendo que su pequeña comprendiera demasiado pronto la crueldad del mundo. Aquel episodio no quedó en el aire. La familia rica comenzó a mover hilos, a interrogar, a investigar. Querían saber quién era esa niña. ¿Por qué había reaccionado así el millonario? ¿Qué historia oscura podía estar escondida detrás de una simple visita? Los murmullos se convirtieron en sospechas, y las sospechas en planes. Los Villaseñor no iban a permitir que nada, ni siquiera un latido inesperado, pusiera en riesgo su poder. Rosa, consciente de la tormenta que se acercaba, comenzó a revivir en su mente la noche que había cambiado su vida para siempre. El recuerdo de Arturo, con su mirada cansada, con sus palabras susurradas en medio de la tormenta, le golpeaba con fuerza. Él había prometido cuidarla, él había jurado volver, pero nunca lo hizo. Y sin embargo, ahí estaba, inconsciente, moviéndose solo ante la presencia de la hija que jamás conoció. Una noche, mientras Rosa y Camila esperaban en la sala de visitas, Sofía se acercó con pasos decididos. Su perfume caro invadió el aire antes que su voz. «Escúchame bien, Rosa», dijo con desprecio. «No sé qué estás planeando, pero no lo vas a lograr. Esta familia no permitirá que una empleada y su hija se aprovechen de la situación». Rosa la miró directo a los ojos, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. La rabia y la dignidad se mezclaron en un fuego que le dio fuerza. «Yo no estoy planeando nada, señora. Solo traje a mi hija a ver a un hombre que está enfermo. Nada más». Sofía rió con ironía. «¿Nada más?
Pues espero, por tu bien, que sea así, porque si descubro que buscas otra cosa, te juro que no tendrás dónde esconderte. Las palabras quedaron suspendidas como cuchillos en el aire. Camila, que no entendía del todo, apretó la mano de su madre con miedo. Rosa la abrazó, dispuesta a todo, menos a permitir que la lastimaran. Esa misma noche, cuando la familia abandonó el hospital creyendo que la niña no volvería, Rosa llevó a Camila una vez más a la habitación. El lugar estaba silencioso, apenas iluminado por una lámpara tenue. Arturo seguía inmóvil, pero su respiración sonaba más profunda, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir de la oscuridad. Camila se acercó, apoyó su frente en el brazo del millonario y susurró con ternura: «No tengas miedo, yo estoy aquí». En ese instante, el monitor cardíaco emitió un pitido más fuerte, y los párpados del millonario se agitaron levemente. Rosa contuvo un grito, con las manos en la boca. El tiempo pareció detenerse. ¿Había sido un reflejo? ¿O Arturo estaba a punto de despertar? Lo único seguro era que, si abría los ojos, la verdad que Rosa había guardado en silencio durante tantos años podría salir a la luz, y la familia Villaseñor haría todo lo posible por evitarlo. La lluvia golpeaba los ventanales del hospital como si quisiera arrancar las paredes de vidrio y acero que lo protegían. Afuera, la ciudad se retorcía bajo la furia de una tormenta eléctrica que iluminaba por segundos el cielo, dibujando siluetas de árboles desnudos y calles desiertas. Era como si el destino mismo hubiera elegido esa noche para sacudir la máscara de secretos que cubría a la familia Villaseñor. En la habitación, el millonario Arturo Villaseñor permanecía inmóvil, aunque cada tanto un leve estremecimiento en sus párpados mantenía en vilo a quienes lo rodeaban. La maquinaria emitía sonidos constantes, pero había un aire diferente en ese espacio, el presentimiento de que algo estaba a punto de ocurrir. Rosa se encontraba sentada junto a la cama, con Camila dormida en su regazo. La niña, ajena a las tormentas externas y a las internas, respiraba con calma, como si su inocencia fuera un escudo contra todo mal. Rosa, en cambio, no lograba cerrar los ojos. Cada tronar del cielo le recordaba que los secretos nunca duermen para siempre. La tormenta le trajo de vuelta aquella noche lejana, en la mansión Villaseñor. Arturo había regresado solo, empapado, con el rostro cansado y los hombros cargados de un peso invisible. Rosa, que estaba en la cocina guardando los trapos de limpieza, lo encontró apoyado contra la pared con los ojos vidriosos. «¿Está bien, señor?», preguntó con la voz temblorosa de quien no debía hablar. Él levantó la mirada y, por primera vez, no había arrogancia en sus ojos. Solo cansancio. Solo humanidad. «Rosa», dijo en un susurro que parecía quebrarse con cada sílaba, «a veces todo este dinero no sirve de nada». Ese fue el inicio de una conversación que ninguno planeó. Esa noche, bajo la tormenta, Arturo se permitió llorar frente a alguien que jamás imaginó, la empleada invisible. Y en ese instante, Rosa comprendió que incluso los gigantes podían romperse. El resto ocurrió como en un sueño que se volvió pesadilla. Un abrazo, una confesión, un error, o quizá un destino inevitable. De esa unión nació Camila, el secreto más grande y más hermoso de su vida. Un trueno sacudió el hospital y Camila se movió en sueños, murmurando palabras que Rosa apenas entendió. Se inclinó sobre ella y escuchó: «Papá, despierta». Rosa sintió que la sangre le helaba. Camila nunca había llamado a nadie papá, ni siquiera sabía la verdad. ¿Era solo un sueño infantil o un instinto más profundo? ¿Una conexión inexplicable? De pronto, la puerta se abrió de golpe. Sofía Villaseñor entró acompañada de 2 abogados y un médico de confianza. El aire se cargó de tensión inmediata. «Rosa, tenemos que hablar», dijo Sofía con esa voz cortante que usaba para dar órdenes. Rosa se puso de pie, con Camila aún en brazos. «No es el momento, señora. La niña está durmiendo». «El momento lo decido yo»,
replicó Sofía. Queremos saber qué relación tiene tu hija con mi hermano. ¿Por qué su presencia altera las máquinas? ¿Qué es lo que estás ocultando? Los abogados, con trajes impecables y rostros de piedra, la miraban como depredadores esperando una confesión. Rosa sintió que las paredes del hospital se cerraban sobre ella. Todo su cuerpo temblaba, pero en su interior ardía un fuego que llevaba años intentando apagar. Podía callar y seguir siendo invisible, o podía hablar y desatar un infierno. Camila abrió los ojos en ese instante, como si la tensión la hubiera despertado. Se frotó los párpados y al ver a los extraños, se aferró al cuello de su madre. «Mamá, ¿qué pasa?» Rosa la besó en la frente y murmuró: «Nada, mi amor. Nada que no podamos enfrentar juntas». Luego levantó la cabeza y encaró a Sofía. «Ustedes nunca quisieron vernos, pero la verdad siempre estuvo aquí. Esa niña es hija de Arturo Villaseñor». El silencio cayó como un rayo. Solo se escuchaba la lluvia golpeando los vidrios y el pitido constante de las máquinas. Sofía palideció. Los abogados abrieron los ojos como si hubieran escuchado un delito, y el médico se llevó la mano a la frente. «¿Qué estás diciendo?», exigió Sofía con la voz quebrada entre furia y miedo. «Que Arturo es el padre de mi hija, y aunque ustedes intenten callarlo, su propio corazón lo reconoce». Sofía lanzó una carcajada amarga que resonó como un eco cruel. «Qué conveniente. Justo ahora que mi hermano yace indefenso vienes con este cuento para robar lo que no es tuyo. ¿Acaso piensas que alguien va a creerte?» Rosa sintió cómo la humillación la golpeaba, pero se mantuvo firme. «Yo no busco dinero. Yo solo quiero que mi hija sea reconocida por quien es». En ese instante, como si el destino quisiera sellar sus palabras, Arturo emitió un gemido débil. Su mano se movió apenas sobre la sábana, y los monitores comenzaron a marcar un ritmo diferente. Todos giraron la cabeza hacia la cama. Camila, con los ojos brillantes, corrió hacia él y tomó su mano. «Papá, despierta. Estoy aquí». Un trueno iluminó la habitación. Sofía retrocedió, los abogados quedaron sin palabras, y Rosa, con lágrimas en los ojos, sintió que la tormenta no era solo afuera. Estaba dentro de todos ellos. Los párpados de Arturo se agitaron con fuerza, y por primera vez en semanas, abrió los ojos apenas unos segundos. No pudo articular palabras, pero su mirada se clavó directamente en Camila. Fue un instante breve pero tan intenso que nadie pudo negarlo. Había reconocimiento. Había verdad. El pitido de los monitores se aceleró, las enfermeras entraron corriendo y la confusión se apoderó de la sala. Pero en medio del caos, una certeza quedó grabada. El millonario había abierto los ojos justo cuando su hija lo llamó. Y ese simple hecho, más poderoso que cualquier testamento o documento, era el comienzo de una guerra que nadie podría detener. La noticia de que Arturo Villaseñor había abierto los ojos, aunque solo fueran unos segundos, recorrió el hospital como un rayo que ilumina la noche más oscura. Los médicos, los enfermeros y hasta los guardias murmuraban sobre lo que habían visto. El poderoso empresario había reaccionado al contacto de una niña desconocida para casi todos, pero cuya presencia parecía estar unida a su destino. En los pasillos la familia Villaseñor hervía de furia. Sofía caminaba de un lado a otro con el rostro desencajado, sus tacones resonando como golpes de martillo sobre el mármol. Los sobrinos discutían en voz baja, temiendo que un secreto que los dejara fuera de la herencia saliera a la luz. Los abogados hablaban por teléfono, preparando movimientos legales como si se tratara de una guerra. Mientras tanto, Rosa permanecía en silencio en una esquina de la sala de espera, abrazando a Camila con fuerza. Podía sentir la hostilidad de todos los presentes como un fuego ardiendo sobre su espalda, pero no se movía. Ya no tenía miedo. La verdad había comenzado a abrirse paso, y aunque el precio fuera alto, estaba dispuesta a enfrentarlo. «Esto no puede salir de aquí», dijo Sofía finalmente, alzando la voz para que todos la escucharan. «Si se corre el rumor de que esa sirvienta tuvo un hijo de Arturo, nuestra familia quedará en ridículo.
Las acciones se desplomarían, los socios perderían la confianza. Uno de los sobrinos intervino. Entonces debemos asegurarnos de que nadie les crea. Los abogados asintieron tomando notas apresuradas. Su estrategia era clara: desacreditar a Rosa, ridiculizar su historia, convertirla en un invento oportunista. Tenían los recursos, el poder y los contactos para borrar cualquier sombra que amenazara la reputación de los Villaseñor. Pero Rosa ya no estaba dispuesta a callar. Durante años, había soportado miradas de desprecio, comentarios racistas y el peso del silencio. Esa noche, al ver a su hija reconocida por los ojos de Arturo, algo dentro de ella despertó. Era como si la tormenta que rugía afuera hubiera encendido en su interior un fuego imposible de apagar. Horas después, en la misma sala de cuidados intensivos, Sofía irrumpió con un grupo de abogados y un notario. Quería preparar documentos, blindar la herencia, asegurarse de que nada cambiara aunque Arturo despertara por completo. Rosa, que no entendía de leyes pero sí de dignidad, se interpuso. No permitiré que decidan todo sin que Arturo hable. ¿Tú? Rió Sofía con sarcasmo. ¿Quién eres tú para impedirlo? Una empleada, una mujer sin apellido, sin dinero, sin poder. Rosa sostuvo la mirada, con lágrimas en los ojos, pero firme como nunca antes. Soy la madre de su hija, y eso me da más fuerza que todo el dinero que ustedes acumularon a costa de su frialdad. El silencio cayó como un golpe seco. Los abogados miraron incómodos, el notario bajó la vista, y hasta los guardias dudaron. Por primera vez alguien enfrentaba a los Villaseñor sin temblar. En ese instante, Camila, que había escuchado todo desde un rincón, se adelantó con pasos inseguros. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz salió clara. ¿Por qué no me dejan verlo? Yo solo quiero que despierte. Yo no quiero dinero. Solo quiero a mi papá. Las palabras de la niña atravesaron la sala como una flecha directa al corazón. Incluso algunos familiares se removieron incómodos, incapaces de soportar tanta pureza frente a su propia avaricia. Sofía, sin embargo, apretó los dientes y replicó con dureza. Ese hombre no es tu padre, pero Camila, con la valentía de la infancia, respondió sin dudar. Él me miró, y yo sé que sí lo es. El conflicto ya no podía ocultarse. La noticia se filtró a los pasillos y pronto a la prensa. Los periodistas comenzaron a rondar el hospital, husmeando con cámaras y micrófonos. El apellido Villaseñor, que siempre había sido sinónimo de poder y prestigio, ahora estaba en el ojo del huracán. Los medios hablaban de una supuesta hija ilegítima, de secretos de familia, de herencia en disputa. Las portadas de los periódicos digitales no tardaron en llenarse con titulares sensacionalistas. La hija oculta del magnate Arturo Villaseñor, escándalo en la familia más poderosa de la ciudad. Sofía estaba al borde de la histeria. «Esto es culpa tuya», gritó a Rosa frente a todos. «Nos hundirás». Rosa no respondió. Solo miró a su hija y le acarició el cabello. Porque en el fondo sabía que no era ella quien estaba hundiendo nada. Era la verdad, que tarde o temprano sale a la superficie, como la madera que flota después de un naufragio. Esa noche, cuando la tormenta afuera alcanzaba su punto más violento, un rayo iluminó la ciudad y la energía eléctrica del hospital se cortó por unos segundos. En la penumbra, los monitores de Arturo emitieron un sonido fuerte, y para sorpresa de todos, su mano se alzó débilmente, buscando algo en el aire. Camila corrió hacia él, tomó su mano entre las suyas y susurró con la inocencia que lo estaba transformando todo. «No estás solo, papá. Yo estoy contigo». Los ojos de Arturo volvieron a abrirse, esta vez por más tiempo. Miró a su hija, luego a Rosa, y un gemido salió de su garganta, casi imperceptible, pero claro como una sentencia. «Mi hija». El silencio se rompió en gritos, llantos y caos. Los médicos corrieron, la familia gritaba, pero nada pudo borrar lo que todos habían escuchado. El millonario, aún débil y en coma parcial,
Había pronunciado la verdad que los Villaseñor tanto temían, y esa verdad ya no podía ser callada. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se filtraba entre las nubes aún cargadas de la tormenta nocturna. El hospital, sin embargo, no recuperaba la calma. Afuera, periodistas con cámaras y micrófonos se agolpaban en la entrada, buscando una declaración, una fotografía, cualquier indicio del escándalo que comenzaba a devorar el apellido Villaseñor. Adentro, los pasillos eran un hervidero de rumores. Los médicos murmuraban sobre lo que habían escuchado. Mi hija. Las enfermeras lo repetían entre ellas como si hubieran sido testigos de un milagro, y cada palabra que circulaba aumentaba la presión sobre la familia rica, que ahora no solo debía enfrentarse a la salud de Arturo, sino a la verdad que ya no podían tapar con dinero. Rosa, en silencio, permanecía al lado de la cama. Sus manos, gastadas por años de trabajo, acariciaban con ternura el brazo de Arturo. Aún débil, él mantenía los ojos entreabiertos, luchando por recuperar la fuerza de un cuerpo que había estado demasiado tiempo inmóvil. Sus labios se movían con dificultad, pero cada intento de palabra era como un ladrillo derribando un muro de silencio. Camila, sentada en una silla junto a él, no apartaba la mirada. En su rostro infantil brillaba una mezcla de esperanza y miedo. Para ella, todo era nuevo. Un padre que de pronto la reconocía, un mundo que se volvía hostil, una familia que la rechazaba. Pero en lo más profundo de su corazón, había algo inquebrantable, la certeza de que aquel hombre, por muy poderoso que fuera, era suyo. Cuando Arturo abrió los ojos por completo, la habitación se llenó de un silencio reverente. Todos los presentes, médicos, enfermeras, abogados, familiares, contuvieron la respiración. Su mirada, antes perdida en la penumbra del coma, ahora brillaba con una claridad sorprendente. No era la del empresario frío que firmaba contratos millonarios, ni la del magnate que aparecía en portadas. Era la de un hombre que volvía a la vida desde el borde del abismo. Sus ojos buscaron a Camila primero, y al encontrarlos, se humedecieron. No había dudas, no había necesidad de pruebas de ADN ni de documentos. La verdad estaba escrita en la sangre, en la mirada compartida, en esa chispa inexplicable que une a un padre con su hija. «Hija», murmuró con un hilo de voz, casi quebrándose. Camila rompió en llanto y se lanzó sobre él, con cuidado de no lastimarlo. Lo abrazó como si quisiera unir con sus brazos todos los años de ausencia. Rosa, con lágrimas cayendo en silencio, observaba la escena como quien presencia un milagro largamente esperado. Sofía irrumpió en la habitación con la furia de un huracán. Su rostro estaba desencajado y su voz temblaba entre ira y desesperación. «Esto no puede ser. No permitiremos que esta farsa destruya todo lo que construimos». Los médicos intentaron detenerla, pero Sofía avanzó hasta la cama. «Hermano, escucha bien. Esa mujer te engañó. Esa niña no es tu hija. Es una mentira para robar lo que es nuestro». Arturo con dificultad giró el rostro hacia ella. Su mirada, aunque cansada, tenía una fuerza que nadie esperaba. «Sofía», dijo con voz áspera, «basta». El silencio cayó de inmediato. Nunca antes le había hablado así. Sofía retrocedió unos pasos, incrédula. «Esa niña es mi hija, y la reconozco delante de todos». Los abogados se miraron con desconcierto. Algunos familiares bajaron la cabeza. La declaración era un golpe letal. No había estrategia legal que pudiera borrar las palabras de un hombre que aún tenía vida y voluntad. El despertar de Arturo no solo fue físico, fue espiritual. En su mirada ya no había soberbia, sino una claridad dolorosa. Comprendía, quizá por primera vez, la fragilidad de la existencia. Todo lo que había acumulado en décadas, dinero, poder, mansiones, no había logrado mantenerlo despierto. Y sin embargo, una niña, con un gesto de ternura, había logrado sacarlo del abismo. Miró a Camila, luego a Rosa, y finalmente a los rostros fríos de su familia.
Entendió que la vida le daba una segunda oportunidad, pero esa oportunidad exigía una decisión: continuar en el camino del poder vacío o elegir el amor que había ignorado durante años. He vivido rodeado de riquezas, dijo con la voz entrecortada, pero nunca supe lo que era ser verdaderamente rico. Hoy lo entiendo. Mi hija me ha devuelto la vida, y no permitiré que nadie la aparte de mí. Las palabras retumbaron como un trueno. Sofía se desplomó en una silla, derrotada por la fuerza de una verdad que no podía controlar. Los médicos recomendaron reposo, silencio, evitar tensiones. Pero Arturo se negó. Pidió que lo sentaran un poco en la cama y sostuvo la mano de Camila con fuerza. «Quiero que el mundo la conozca», declaró. «No como un secreto, no como una sombra. Ella es mi hija y merece todo mi amor». Los periodistas afuera se agitaron al enterarse de que el millonario había despertado y que pronto daría una declaración. El escándalo se transformaba en una revelación pública. Rosa, con lágrimas en los ojos, intentó detenerlo. «Arturo, no necesitas exponerte ahora. Aún estás débil». Él la miró con ternura y respondió: «Rosa, he callado demasiado. No puedo seguir escondiéndome detrás del dinero. Si hoy la vida me dio otra oportunidad, es para hacer lo correcto». Esa misma tarde, mientras el sol caía detrás de los ventanales, Arturo pidió que abrieran las cortinas. Los periodistas, reunidos afuera, enfocaron sus cámaras hacia la ventana del 5º piso. Y entonces ocurrió lo impensable. El millonario apareció sentado en la cama, con Camila en su regazo y Rosa a su lado. Levantó la mano con esfuerzo y con la voz débil pero firme, pronunció unas palabras que hicieron eco en toda la ciudad. «Ella es mi hija. Y a partir de hoy, no habrá riqueza ni apellido que la aparte de mí». El estallido de flashes iluminó el hospital como si fuera de día. Los murmullos se convirtieron en gritos. Las noticias comenzaron a transmitirse en vivo, y la familia Villaseñor, atrapada por la mirada pública, comprendió que su poder estaba derrumbándose frente a la fuerza de la verdad. El millonario había hecho su elección: elegir el amor por encima del dinero. El eco de las palabras de Arturo, «Ella es mi hija», aún resonaba en los pasillos del hospital, multiplicándose como un rumor que ya nadie podía detener. Lo que había comenzado como un secreto en una habitación silenciosa se transformaba en un terremoto capaz de sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas de la ciudad. Los periodistas no tardaron en difundir la noticia. Los canales de televisión interrumpieron su programación con titulares rojos. «El magnate Arturo Villaseñor reconoce públicamente a una hija oculta». Las redes sociales se incendiaron con comentarios, teorías y juicios. Algunos celebraban el gesto como un acto de amor, otros lo tachaban de escándalo imperdonable. Pero nadie permanecía indiferente. Dentro del hospital, la tensión era insoportable. Sofía, los sobrinos y los abogados se reunieron en una sala privada, planeando la contraofensiva. Sus voces se mezclaban con rabia y miedo. Para ellos, la confesión de Arturo no era un acto de redención, sino una traición que amenazaba con arrebatarles lo que creían suyo por derecho. «Si esta niña es reconocida oficialmente, todo cambia», dijo uno de los abogados, golpeando la mesa con el dedo. «Herencia, empresas, poder, todo». «No podemos permitirlo», rugió Sofía con los ojos encendidos de furia, «a lo que construimos durante generaciones». Mientras la familia rica conspiraba, Rosa permanecía en la habitación junto a Arturo y Camila. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una paz que no había sentido en años. Había cargado sola con un secreto imposible, había enfrentado humillaciones y desprecios, y ahora, por fin, la verdad brillaba sin cadenas. Acariciaba el cabello de su hija y la miraba dormir sobre el regazo de su padre. Arturo, aún débil, sonrió con ternura. «Nunca imaginé que tendría esta segunda oportunidad», susurró. Rosa lo miró con seriedad, consciente de la batalla que aún no terminaba.
Arturo, lo que viene no será fácil. Ellos no van a rendirse. Te enfrentarás no solo a tu familia, sino al juicio del mundo. Él tomó su mano con firmeza. Lo sé, pero por primera vez en mi vida estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Al día siguiente, Sofía convocó a una rueda de prensa improvisada en la entrada del hospital. Con un traje impecable y una sonrisa ensayada, intentó controlar la narrativa. Mi hermano ha pasado por un estado de salud muy delicado, dijo frente a los micrófonos. Cualquier declaración que haya hecho no debe tomarse como oficial. Es producto de la confusión propia de su condición. Los periodistas lanzaron preguntas como flechas. ¿Está diciendo que la niña no es su hija? ¿Qué pruebas tienen para negar lo que él declaró? ¿Por qué el señor Villaseñor reaccionó solo ante su presencia? Sofía esquivaba con respuestas evasivas, pero las dudas ya estaban sembradas. El gesto de Arturo en la ventana, con Camila en brazos, había quedado grabado en la retina de millones, y ninguna excusa podía borrarlo. Esa misma tarde, Rosa fue llamada a una reunión privada con los abogados de la familia. Le ofrecieron dinero, propiedades, incluso un puesto seguro para su hija en una de las mejores escuelas de la ciudad. Todo, a cambio de su silencio. Rosa escuchó en silencio, sin interrumpirlos. Cuando terminaron, levantó la cabeza con la dignidad de quien ya no tiene miedo. «Silencio», repitió con voz firme. «Ustedes no entienden nada. Yo no quiero dinero. Quiero que mi hija crezca con la verdad. Y eso no hay cheque que lo compre». Los abogados se miraron incómodos. Estaban acostumbrados a comprar voluntades, pero esa mujer, con sus manos gastadas y su vestido sencillo, era más inquebrantable que todos los contratos. En los días siguientes, Arturo recuperó poco a poco sus fuerzas. Ya no era el empresario altivo que daba órdenes desde lo alto de un imperio, sino un hombre que comprendía que había desperdiciado demasiado tiempo persiguiendo lo efímero. Una mañana, pidió caminar hasta el ventanal del hospital con la ayuda de los médicos. Camila lo acompañó, sosteniendo su mano como si fuera su bastón más valioso. Miró la ciudad que tantas veces había dominado desde sus rascacielos, y por primera vez la vio diferente. No como un territorio de conquista, sino como un lugar donde su hija debía crecer libre, amada y protegida. «Todo esto», dijo señalando los edificios a lo lejos, «no significa nada si no tengo a quien dejarle mi amor». Camila lo abrazó fuerte y respondió con inocencia. «Ya me lo dejaste, papá». Sofía, incapaz de aceptar la realidad, planeó su último movimiento. Intentó convencer a los médicos de declarar que Arturo no estaba en condiciones de tomar decisiones. Quiso manipular informes, falsificar diagnósticos, hacer lo imposible por invalidar su palabra, pero Arturo, con la lucidez de un hombre que ya no temía a nada, llamó a una conferencia dentro del hospital. Frente a cámaras, con Rosa y Camila a su lado, habló con claridad. «Durante años me escondí detrás del poder y olvidé lo que realmente importa. Hoy quiero que el mundo sepa la verdad. Tengo una hija, y se llama Camila. Ella es mi mayor riqueza, y dedicaré lo que me quede de vida a protegerla y amarla». Los aplausos estallaron entre médicos y enfermeras. Los periodistas transmitieron cada palabra en vivo. Y Sofía, derrotada, comprendió que ya no tenía armas contra la fuerza de la verdad. Esa noche, Rosa y Camila se quedaron junto a Arturo. Por primera vez, no había guardias hostiles en la puerta ni familiares lanzando amenazas. Solo ellos tres, unidos por un lazo que ni el dinero ni el odio pudieron romper. Arturo tomó la mano de Rosa y la de Camila, uniéndolas sobre su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez pierda empresas, tal vez pierda amistades y prestigio, pero si las pierdo por defenderlas a ustedes, habré ganado la única batalla que importa. Rosa bajó la cabeza conmovida. Camila, con la sonrisa más pura, murmuró: «Entonces ganaste, papá». El silencio de la habitación ya no era pesado ni triste. Era un silencio lleno de paz, de amor verdadero, de victoria sobre el miedo. El hospital, que durante semanas había sido escenario de tensiones, susurros y disputas,
amaneció envuelto en una calma distinta. Afuera, la prensa seguía expectante, pero ya no con la misma rabia de la primicia escandalosa. Ahora esperaban conmovidos por la transformación de un hombre que, desde el borde de la muerte, había elegido el amor por encima de la riqueza. Arturo Villaseñor, sentado en una silla de ruedas, sostenía la mano de su hija mientras Rosa caminaba a su lado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas y bañaba la escena con una luz dorada, como si el universo quisiera bendecir ese nuevo comienzo. Por primera vez en años Arturo no llevaba traje ni corbata. Su ropa era sencilla, y en su rostro no había rastro de arrogancia. Solo quedaba la serenidad de alguien que había descubierto el verdadero significado de la vida. Camila avanzaba feliz, saltando a su lado, con la inocencia intacta y la alegría de quien, de un día para otro, había encontrado lo que más deseaba: un padre. La historia de Arturo y Camila se propagó rápidamente. Los medios la contaban no solo como un escándalo, sino como un ejemplo. Algunos lo llamaban el magnate que eligió el amor sobre el dinero. Otros lo presentaban como el hombre que despertó gracias a su hija. Pero lo que nadie podía negar era el impacto que sus palabras habían dejado en miles de personas. En las redes, los comentarios se multiplicaban. La riqueza verdadera no está en los bancos, sino en el corazón. Esa niña nos recordó lo que significa el amor incondicional. Ojalá más poderosos tuvieran la valentía de reconocer sus errores. Lo que había empezado como un secreto doloroso terminó inspirando a toda una ciudad. En los días siguientes, Arturo pidió hablar a solas con Rosa. Su voz era firme, aunque su mirada estaba llena de culpa. Rosa, te fallé hace muchos años. Te dejé sola con una carga que yo debía haber compartido. No hay palabras suficientes para reparar lo que hiciste por nuestra hija, pero quiero que sepas que a partir de hoy no huiré más de mis responsabilidades. Rosa lo escuchó en silencio. Había esperado tanto tiempo ese momento que las lágrimas brotaron sin control. No busco riquezas, Arturo. Solo quiero que Camila crezca sabiendo que fue amada, que nunca fue un error ni una vergüenza. Arturo apretó su mano con ternura. Eso es lo único que me importa ahora. Fue entonces cuando Rosa comprendió que el hombre que estaba frente a ella no era el magnate poderoso que alguna vez la asustó, sino un ser humano vulnerable, dispuesto a empezar de nuevo. Y en su corazón nació un perdón sincero, no por lo que había sido, sino por lo que estaban dispuestos a construir juntos. Con el tiempo, Arturo hizo cambios radicales. Delegó parte de sus empresas en sus sobrinos y familiares, pero dejó claro en público que Camila sería reconocida legalmente como su hija. Fundó una organización benéfica en su nombre, dedicada a apoyar a niños sin recursos, convencido de que ninguna infancia debía estar marcada por el abandono o la pobreza. Los periódicos ya no hablaban de él solo como millonario, sino como un hombre transformado. Algunos lo criticaban, otros lo admiraban, pero todos coincidían en que su historia había marcado un antes y un después. Y mientras los números en las bolsas subían o bajaban, Arturo se descubría feliz en los gestos más simples. Ver a Camila dibujar con crayones, escucharla cantar en el patio, acompañarla de la mano a la escuela. Comprendió que la verdadera fortuna no se mide en cifras, sino en momentos compartidos. La cama del hospital, que había sido escenario de lágrimas, disputas y milagros, se convirtió en un símbolo para Arturo. Cada vez que recordaba a su hija subiéndose con inocencia y provocando la reacción de su corazón, entendía que la vida no le había dado una segunda oportunidad por casualidad. Esa cama representaba el límite entre la vida y la muerte, entre el egoísmo y el amor, entre la arrogancia y la humildad. Y fue allí donde eligió renacer. «Hija», le dijo una tarde a Camila, mientras caminaban juntos por el jardín, «tú eres la razón por la que sigo aquí. Nunca lo olvides. El dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás podrá comprar el amor que tú me diste ese día». Pasaron los meses, y Arturo, aunque nunca recuperó por completo la fortaleza física de antes, se convirtió en un padre presente.
La mansión Villaseñor, que alguna vez fue un palacio frío, comenzó a llenarse de risas infantiles, de dibujos pegados en las paredes, de cenas sencillas pero felices. Rosa, aunque al principio dudaba, aceptó mudarse con Camila para que Arturo pudiera compartir su vida con ellas. No lo hizo por los lujos, sino porque comprendió que su hija necesitaba ese espacio de amor. La familia rica, derrotada por la evidencia y por la opinión pública, se apartó con rencor. Algunos jamás perdonaron, otros terminaron aceptando, pero ninguno pudo borrar la nueva realidad. Arturo había elegido un camino distinto, y nada lo haría retroceder. Al mirar atrás, Arturo solía reflexionar: he firmado contratos que valen millones, pero ninguna firma cambió mi vida tanto como la mano de mi hija sobre la mía. Y esa frase se convirtió en su nuevo legado, repetida en entrevistas, conferencias y libros que contaban su historia. Un hombre que había conquistado el mundo de los negocios descubrió que el triunfo más grande era conquistar el corazón de su propia hija. Querido espectador, si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios. ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo social y económico? Tu opinión es parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias que transforman.